Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Reciban un saludo desde acá, desde la ciudad de Londres. Estamos nuevamente acá reunidos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un placer, es un privilegio, pero también, como siempre les digo, hermanos, es una responsabilidad muy grande el hecho de estar aquí. Y hoy, hermanos, dando gracias a Dios, empezamos una nueva serie para toda la congregación, para todas las personas que nos vean allá, donde quiera que estén, en Estados Unidos, en América, en España, en Europa, aquí en Inglaterra, hermano. Empezamos una nueva serie de mensajes titulado Los tesoros de Jesucristo, hermanos, y vamos a ver muchos de estos tesoros que podemos adquirir, que podemos tener gracias a Jesucristo, hermanos. Y hay una historia que yo escuché de un pastor a quien aprecio mucho, que quisiera compartir con ustedes. Es una historia que yo no sé si fue cierta o realmente fue sencillamente una historia dada, ¿no? Habla acerca de que había un mendigo que lo que él más quería, hermanos, era viajar en un crucero. Entonces este mendigo comenzó a reunir mucho dinero para poder comprar el boleto y así pues poder irse en ese crucero. Cuando finalmente él reunió la cantidad de dinero que él necesitaba, él compró ese boleto, ¿no? Y ya una vez, obviamente ya en el crucero, pues él dijo, me voy a este crucero, y dijo, bueno, pues él entendía, ¿no?, de que él no podía permitirse las comidas lujosas que hay en ese crucero. Entonces él lo que dijo, pues bueno, voy a tratar de comprar mucha comida y para poder pasar todo el tiempo ahí en el barco. Entonces lo que él hizo es comprar muchísimas galletas y mucha cantidad de mantequilla de maní. Entonces, bueno, él ya se fue, estaban algunos días ya en el crucero, y cuando obviamente él veía, ¿no?, que la gente comía manjares, lujos de comida ahí en aquel crucero, en aquel barco, ¿no? Y pues pasó el tiempo y lo que sucedió es que las galletas y la mantequilla de maní se dañaron, se hicieron rancias, se pudrieron y él ya no podía comer más. Entonces, pues obviamente este hombre con mucha hambre se acerca donde un mesero y le pide si es que él puede trabajar para poder comer. Entonces el mesero le responde, ¿por qué? ¿Por qué usted me pregunta eso? Y este mesero le sigue diciendo, porque usted no sabe, no se da cuenta que la comida, toda la comida que hay aquí en el barco, toda la comida que se sirve aquí en el barco, ya está pagada, está incluida en el boleto que usted pagó. Usted puede comer todo lo que usted quiera, le dice este mesero. Esta historia es yo creo que muy pertinente, hermano, para ilustrar la vida de muchos creyentes que viven de esta manera, ¿no?, sin darse cuenta de las provisiones ilimitadas que pueden tener, o a las provisiones ilimitadas a la cual un creyente puede tener o puede llegar a tener. Sin embargo, en la vida, hermano, hay creyentes que viven así, solamente de miserias, de poquito, cuando no hay necesidad para vivir así. Todo lo que nosotros podamos querer o lo que nosotros podamos necesitar ya está incluido en ese boleto de entrada, por así decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él ya pagó todo lo que nosotros necesitamos o podamos necesitar en nuestra vida como creyentes. Ya está pagado todo. Pero a veces no conocemos estas riquezas, estos tesoros que vienen de Jesucristo. Y este ejemplo ilustra algo así. Ilustra algo, hermano, cómo es la vida cristiana. Por eso, hermanos, yo quisiera invitarles a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 17, que justamente vamos a hablar acerca del tesoro, de uno de los tesoros que podemos adquirir acerca de Jesucristo o por medio de Jesucristo, que es la gracia de Dios. Ahí en primera de Juan capítulo 1 versículo 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, la gracia viene por medio de Jesucristo. Amados, todas las riquezas, todo lo que nosotros podemos encontrar, todo lo que nosotros podemos necesitar, todas las riquezas las encontramos es
en Jesucristo o por medio de Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios, a estas riquezas, a estos beneficios que nosotros podemos adquirir o hacernos por medio de Jesucristo, como lo acabamos de ver aquí en la palabra de Dios, a estos beneficios, a estas bendiciones, la palabra de Dios la llama gracia. Esa es la gracia, es decir, son los beneficios que nosotros podemos llegar a tener por medio de Jesucristo. Pero ¿qué es la gracia, hermanos? La gracia es el favor divino otorgado a personas que no lo merecemos. No lo merecemos. O sea, la gracia es el medio por el cual recibimos los beneficios físicos, materiales o espirituales de parte de Dios. Eso es la gracia, hermano. La gracia es un favor, es una bendición, es una bondad que viene de parte de Dios. La gracia es que Dios nos escoge a nosotros para bendecirnos y no para maldecirnos. Eso es la gracia, a pesar de que nuestro pecado que hay en nosotros lo merezca. Eso es la gracia, es decir, la gracia es la expresión de bondad, de bendición, de favor o de beneficio hacia nosotros, a pesar de que nosotros no lo merezcamos. Efesios capítulo 2 y versículo 8 es un gran ejemplo. Dice ahí, porque por gracia, dice, somos salvos, por gracia. Es decir, que la única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es a través de la gracia de Dios, porque Dios así lo ha diseñado, Es decir, es por causa de su gracia que nosotros podemos tener una relación con Él. Cuando la gracia de Dios es derramada hacia nosotros. Un ejemplo muy claro, hermanos, de lo que es la gracia de Dios podemos encontrarle en Génesis capítulo 3 y versículo 21. Usted recuerda esa historia, el hombre pecó, el hombre desobedeció, ¿verdad? Entonces el Señor establece un juicio sobre ellos. Sin embargo de eso, hermano, ahí vemos el primer ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Este atributo, esta forma de ser de Dios tan impresionante en la vida de sus hijos, hermano. Y este ejemplo que vemos ahí en Génesis capítulo 3 y versículo 21 es, yo creo, el principio de la expresión de amor máxima que Dios tiene sobre sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes recuerdan que el hombre pecó y están ahí en el huerto del Edén. ¿Y qué pasó? Ahí dice en Génesis 3:21 que Dios mató, dice, a un animal, a un cordero. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ahora, en esto Dios pudo haberles matado. Pero en lugar de destruirlos, como vemos ahí en Génesis 3:21, Dios escogió otro camino para que el hombre estuviera bien con Dios, para que el hombre tuviera una relación correcta con Dios. Y fue justamente el sistema de sacrificios. Y de ahí en adelante Dios establece un sistema de sacrificios justamente para que el hombre pueda tener una relación con Dios, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esto yo tengo que aclarar una cosa, que no fue la sangre de los sacrificios que limpiaba a los pecadores de su pecado, sino fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos porque confiaron en Él. Así lo dice Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Dice así, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, Pablo está hablando acerca de eso. Es decir, que realmente lo que perdonaba los pecados de esos hombres hasta antes del sacrificio de Jesucristo era la gracia de Dios, no la sangre de los animales. Pero obviamente esos sacrificios tenían el prototipo, la sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Por eso es que después de Jesucristo es impresionante lo que sucede con la gracia para los creyentes, amados hermanos. Eso es la gracia, hermano, para sus hijos, para los hijos de Dios, para los que abrazamos la fe en Jesucristo. Por eso ahí dice, pues por medio, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo, hermano. Es decir, una persona puede acceder a la gracia de Dios es únicamente a través de Jesucristo. No más, no hay otro medio, hermano. Ese favor, esa bendición, esa bondad de Dios, nosotros la podemos recibir a través de Jesucristo. Y eso la Biblia lo llama la gracia de Dios. Ahora en esto yo quiero hacer un paréntesis, hermanos, para también
explicar algo esto. Yo quiero que entienda bien esto primero para luego entrar a los dos puntos específicos que vamos a ver acá en este mensaje, en este sermón, hermano. También, hermano, hay que entender y hay que reconocer y hay que hablar de esto, hermano, que incluso los incrédulos, los impíos, el mundo impío, el mundo, por así decirlo, también se beneficia de la gracia de Dios. A esto en teología se le llama la gracia común. La gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es diferente a la gracia que nosotros los hijos de Dios recibimos. La gracia común es la que atiende toda la creación de Dios. Es decir, que Dios se encarga de que todas las cosas vayan bien. ¿Como qué, por ejemplo? Dios provee todas las necesidades, por ejemplo. Hablando de la gracia común. Para la gente impía, para la gente que no conoce de Dios, para el mundo. ¿No? Es decir, la gracia común es eso, que Dios se encarga de que toda su creación se conduzca bien, vaya bien, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Dios provee para todas sus necesidades. El Señor nos da oxígeno para vivir, el Señor da oxígeno a mucha gente para vivir, agua para alimentos para que la tierra produzca, etc. Pero también, hermano, hablando de la gracia común, que se beneficia el mundo de ello, la gente impía, también podemos hablar que Dios en su gracia, Él restringe a toda la humanidad de un desenfreno de maldad, hermano, porque imagínense, si Dios no restringiera la totalidad de la maldad, hermano, en todo el mundo, o sea, este mundo estuviera pues realmente terrible. Ese es un acto de gracia de Dios. De gracia común para el mundo. También podemos ver que Dios mantiene todo el orden y el sentido en su creación. Por ejemplo, ustedes ven, hay día, hay noche, sale el sol, sale la luna, hay lluvia, los planetas están en su posición, es decir, hay un orden, ¿no? Es decir, la lluvia cae, los terrenos producen, hay fruto de lo cual podemos comer. Un ejemplo de esto, hermano, es muy claro para que usted me entienda lo que estamos hablando acá, Mateo capítulo 5, versículo 45, hablando justamente de esta gracia común que dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Yo creo que estamos entendiendo bien esto, ¿no? De lo que es la gracia común. Sin embargo, los creyentes, los que recibimos a Cristo, los que tenemos a Cristo, para nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros recibimos mayor gracia, ¿sí? No solamente la que el mundo se beneficia, sino para nosotros los que abrazamos a Cristo, los que creemos en Cristo, porque ya vimos ahí en Juan 1:17 que la gracia solamente viene a través y por medio de Jesucristo. Entonces, para nosotros los creyentes, hermano, la gracia es mayor, es más grande. Así lo dice Santiago capítulo 4 y versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia, dice, a sus hijos. Santiago capítulo 4 versículo 6, Él da mayor gracia a sus hijos. Y no solamente eso, sino que en esa misma gracia Él nos ayuda a sostenernos, según lo que dice ahí en Romanos capítulo 5 y versículo 2, ¿verdad? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se da cuenta? Es decir que no solamente recibimos mayor gracia, sino que esta gracia también nos ayuda a sostenernos, a estarnos firmes. Según Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por la gracia somos salvos. Miren, nos salva, nos ayuda a estar firmes, tenemos abundante gracia. Hermano, la gracia es impresionante, es muy especial en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un creyente. De ahí que yo les nombraba este ejemplo de este hombre, hermano. Podemos nosotros tener muchas riquezas como creyentes, hermano, pero para ello debemos de entender qué es la gracia. Es decir, no solamente nos salva, nos hace estar seguros, nos hace sostenernos, también, hermano, nos da victoria en las tentaciones, nos ayuda a soportar los sufrimientos, las pruebas, las decepciones que sufrimos en la vida, nos ayuda a entender la palabra y aplicar esa palabra en nuestras vidas. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos trae a una comunión y a una relación con Dios. Eso es lo que vamos a ver más tarde, impresionante en la vida de Pablo. La gracia, por así decirlo, hermanos, es como el marco que sostiene nuestra existencia.
Así como un marco sostiene a un cuadro, la gracia es como el marco que sostiene nuestra existencia. Acompáñenme ahí mismo en Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, la palabra de Dios es específica, lleno de gracia y de verdad. Hermano, tal vez esta es una de las declaraciones más hermosas con respecto y en cuanto al Señor Jesucristo y acerca de su plenitud, de la gracia que hay en Él, lleno de gracia. Y esa gracia nosotros también la recibimos por la fe en Jesucristo, hermano. Esa misma plenitud, esa llenura de gracia que tiene Jesucristo, nosotros también somos accesibles a esa bondad, a esa bendición, a ese favor de Dios a través de Jesucristo. Mire lo que dice ahí en Juan 1:16. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sí ve? Esa plenitud, esa llenura que tiene el Señor Jesucristo, de esa gracia que viene del Padre, usted y yo como hijos de Dios, a través de Jesucristo también podemos ser o tener acceso a esa gracia, a ese favor, a esa bendición, a esa bondad que viene de Dios. Es esa misma gracia que nos ayuda, nos capacita para enfrentar diversas pruebas, diversos problemas como creyentes que tenemos en la vida. Una enfermedad, la familia, un trabajo, problemas de hogar, problemas de los hijos, problemas en la iglesia mismo. El Señor, por medio de esa gracia, por medio de esa llenura, nosotros podemos, hermano, salir adelante de todo eso. Y el Señor nos ayuda. Romanos 5:17, Efesios 2:7, hermano, nos ayuda acerca de todo eso. Ahora yo quisiera, hermanos, invitarles a que abramos la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, del versículo 8 en adelante. Del versículo 8 al 11 vamos a leer. ¿Por qué traigo alusión a esta porción bíblica, hermano? Porque el apóstol Pablo es enseñado por medio del Espíritu Santo lo que es la gracia de Dios. Y lo enseña de una manera realmente única en la vida de Pablo, hermano. Y yo quiero compartir cómo él aprendió del Espíritu Santo lo que es la gracia de Dios. Y aquí en estos textos bíblicos el apóstol Pablo entiende y comprende lo que es la gracia de Dios. Y lo hace de una manera única, porque las circunstancias de su vida, en ese instante que él está escribiendo estos textos que vamos a leer, justamente su vida es muy, muy especial. Ya lo vamos a ver. Por eso, hermanos, yo creo y considero, hermano, que este pasaje, hermano, nos habla acerca de la plenitud, nos habla acerca de lo superlativo que es la gracia de Dios. Acompáñenme a leer. 2 de Corintios capítulo 9, del versículo 8 al 11, dice: y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia. El versículo 11. Para que estéis enriquecidos para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermano, esto es impresionante lo que el Señor está haciendo en el apóstol Pablo aquí. Hermano, lo superlativo de la gracia de Dios, la magnificencia de la gracia de Dios en un creyente. Y usted puede ver ahí: abunde todo, lo suficiente, abundéis para toda buena obra, multiplicará, aumentará, seréis enriquecidos, dice. Y todo ello a través de la gracia de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo le está revelando al apóstol Pablo ahí, hermano.
O sea, es lo superlativo de la gracia de Dios, lo grande, lo magnifica con respecto a este atributo tan hermoso que viene de parte de Dios por medio de Jesucristo, hermano. Es decir, esto podemos resumir en pocas palabras, hermano, o se podría decir que en esta porción bíblica encontramos todo acerca de nuestra suficiencia en Jesucristo, absolutamente todo, hermano. Y en este contexto no solamente encontramos la provisión material de Dios, sino también extiende mucho más las provisiones ilimitadas y bendiciones ilimitadas que nosotros tenemos como creyentes, hermano. Por eso es que en el versículo 14, lea usted qué dice ahí. Asimismo dice, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios? Que esa gracia sobreabunda en cada creyente. Pero es triste a veces que ni siquiera los creyentes entienden esto, hermano. Es decir, esa gracia de Dios sobreabunda en cada creyente. Por esta razón, en el versículo 15, Pablo alaba a Dios por ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, que es la gracia. Y mire lo que dice ahí Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Es decir, que Pablo está agradeciendo a Dios por ese don que él ha recibido por medio de Jesucristo, que es la gracia de Dios. Y esa gracia tú y yo la podemos tener, y la tenemos de hecho. Y dice que esa gracia sobreabunda en cada creyente, hermanos. Entonces yo quería que entendamos esto, hermano, para entender y para ir justamente a explicar el primer punto que debemos de entenderlo y debemos de reconocerlo, hermano. La suficiencia de la gracia de Dios. Ese es el primer punto. ¿Qué quiere decir la suficiencia de la gracia de Dios, amados hermanos? La suficiencia es decir que la gracia de Dios es completa, no necesita nada más. Usted no necesita hacer obras para recibir la gracia de Dios. No, hermano. La suficiencia de Dios abarca absolutamente todo. ¿Por qué, hermano? Justamente con Pablo. Porque Pablo experimentó la gracia de Dios como muy pocos hombres lo han experimentado. ¿Por qué razón, hermano? Porque Pablo soportó el sufrimiento como muy pocos hombres lo han soportado, hermano. Acompáñeme ahí más adelantito en 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. O sea que Dios le está diciendo al apóstol Pablo ahí que lo único que él necesita es la gracia de Dios, nada más. Para toda su vida, para lo que implica su vida, y para toda nuestra vida, y para todo lo que implica nuestra vida, lo único que necesitamos es la gracia de Dios. Por eso es que el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. El Señor aquí le da y le enseña una de las verdades más grandes de la palabra de Dios. Muy sencillo. Bástate mi gracia, le dice aquí. ¿Por qué? Porque dice ahí, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta promesa, hermano, no solamente es Pablo, sino para Pablo, sino para todo creyente, para todo aquel que abraza la verdad en Jesucristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el contexto en las cuales se da y en las cuales Dios le da esta verdad y le declara esta verdad es justamente el contexto en cuanto a Pablo estaba viviendo justamente debilidades, angustias, enfermedades, persecuciones, traiciones, abandonos. Hermano, justamente él estaba pasando por todo eso. Por eso en el versículo 10 dice, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfermedades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice, soy fuerte. Impresionante, hermano, el contexto en el cual Dios le está enseñando esta verdad. Bástate mi gracia. Lo único que necesitamos, amados hermanos, para usted y para mí, hermano, en cualquier contexto que esté en nuestra vida, bajo cualquier situación que esté en nuestra vida, es lo único que necesitamos, es la gracia de Dios. Bástate mi gracia, hermano. Y un ejemplo muy claro es justamente eso, la vida de Pablo, hermano. Porque si usted ve más atrásito, hermano, en el capítulo 11, del versículo 23 al versículo 27,
Pablo da una lista de lo que él justamente le estaba padeciendo, justamente lo que él estaba padeciendo. Él dice que fue azotado por 3 veces, 40 azotes menos 1, dice. Él fue azotado, hermano, terriblemente. 3 veces he sido azotado, dice. Él ha estado en padecimientos de naufragio. Un día, ha estado como náufrago en el mar, en caminos por muchas veces de peligros, de ríos, ladrones, de hombres de su propia nación que querían dañarlo, de gentiles en ciudades, en peligros, en el desierto, dice. Ahí está, en el mar igual. Incluso él recibía, hermano, tuvo falsos hermanos que decían ser sus hermanos, pero en realidad dice ahí en el versículo 26, fueron falsos hermanos. En trabajo y fatiga, dice, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, realmente lo que él pasó fue increíble. Todas las dificultades de Pablo fueron impresionantes. Pero aún así, nosotros vemos que su preocupación, a pesar de todas estas cosas que él vivió y que él pasó, hermano, a pesar de todo eso, su preocupación máxima era la de la iglesia. Mire ahí el versículo 28 de 2 de Corintios 11, 28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación es por las iglesias. Hermano, que no solamente él tenía estas dificultades, estas aflicciones, estos problemas, estas persecuciones, sino que también, hermano, a él lo que le abrumaba era la preocupación por la iglesia, hermano. Qué ejemplo de liderazgo, qué ejemplo digno de imitar. ¿Y por qué les hago leer este versículo 28, hermano? ¿Por qué había esa preocupación de él por las iglesias? Porque era precisamente el dolor más grande que tenía Pablo. Venía de ahí, de las iglesias, porque él había conocido gente que él les vio crecer, que él les dio su amor, él les dio su evangelio. Y era precisamente esa gente que él amaba, esa gente fueron las que le traicionaron, las que le abandonaron. Fueron esas personas las que le dejaron a él, le rechazaron, le traicionaron, hablaban mal de él, le criticaron. Fue precisamente esa gente. Entonces vemos ahí a Pablo con un corazón, hermano, realmente abatido, con un corazón realmente preocupado. Y justamente, y hay muchos teólogos que hablan que justamente el léxico, las palabras que utiliza Pablo en toda la segunda carta a los Corintios, habla de su preocupación, de su dolor que él sentía. No precisamente por las aflicciones, los dolores, los naufragios, los azotes, las persecuciones que él tuvo. No. Lo que a él más le dolía era justamente eso, que las personas que él amaba lo traicionaron, lo dejaron, lo abandonaron. Aquellas personas que él vio crecer espiritualmente, lo abandonaron. Hermano, es muy triste esto. Le criticaban a él, hablaban mal de él, le acusaban con falsas acusaciones. Por eso es que él sentía ese dolor tan grande, hermano. Esa preocupación tan grande por la iglesia. Pero a pesar de todo esto, hermanos, a pesar de todo esto, Dios le dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, le dice. Es decir, que la gracia de Dios es suficiente, es total, absoluta y completa para salir de todas esas adversidades. Tanto en los asuntos espirituales como en los asuntos materiales, tanto en los asuntos ministeriales como en los asuntos económicos, porque él pasó pobreza, hambre, frío, desnudez. Pero también había hermanos que le habían abandonado, le habían traicionado. Es decir, la iglesia a la cual él, a los hermanos a los cuales él les crió desde pequeños espiritualmente, por así decirlo, le traicionaron, le dieron las espaldas. Pero aún así, y esto es lo maravilloso, hermano, lo maravilloso, aún a pesar de todas esas cosas, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque la gracia que yo te dé te va a ayudar a salir adelante. Y debo de decir, hermano, que Pablo tenía con qué jactarse, de verdad. Debo decir, hermano, que Pablo tenía, hermano, muchas razones, hermano, ¿no? Pero aún así Pablo
Pablo, hermano, recibe esta revelación y Dios es el que le va a capacitar, Dios es el que le va a proveer, Dios es el que le va a ayudar a salir de todas esas cosas. Por eso es que el Señor le dice, a Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, hermano, lo que hablamos hace un momento ahí, en Juan capítulo 1, 17, que toda la gracia proviene de Jesucristo. Toda la gracia proviene de Jesucristo. Hermano, eso es lo que Pablo entendió. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que él estaba padeciendo en ese momento, el Señor le dice, bástate mi gracia, le dice, bástate mi gracia. Y eso es lo hermoso de esta palabra, hermano. Entender la suficiencia de la gracia de Dios, que la gracia es lo único que necesitamos. Si tú estás pasando algún problema, alguna dificultad ministerial en el trabajo, en la familia, lo único que el Señor te dice es que tú necesitas entender esto, lo que es la gracia de Dios. Absolutamente eso es lo que tú necesitas entender, que es la bendición, la bondad, el favor de Dios sobre tu vida. Hay riquezas inigualables en la gracia de Dios. Hay riquezas únicas y que solamente los hijos de Dios podemos acceder a ella, y es a través de y por medio de Jesucristo únicamente. Entonces, si tú estás pasando un problema, tal vez en tu iglesia, un problema ministerial, un problema familiar, un problema de trabajo, el Señor te dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y eso es lo que estamos entendiendo ahí, la suficiencia de la gracia de Dios. Esto nos lleva, amados hermanos, al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué nos enseña la gracia? Ese es el segundo punto. ¿Qué nos enseña la gracia? Como habíamos hablado hace un momento, hermano, fue precisamente en estas circunstancias tan angustiosas de Pablo que le llevaron a aprender algunas de las lecciones más importantes con respecto a la gracia de Dios. Justamente estas situaciones muy difíciles, hermano, le llevaron al apóstol Pablo a aprender justamente estas lecciones muy importantes acerca de la gracia de Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, que estamos leyendo del versículo 7 al 10, podemos leer esto. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque dada la grandeza de las revelaciones que recibió el apóstol Pablo, y por esta razón, hermano, el apóstol Pablo ahí en el versículo 10, en el versículo 7 del capítulo 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, dice. En mi carne, dice. Es decir, hermanos, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Y aquí es donde Pablo comienza a recibir estas lecciones de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, hermano, acerca de lo que enseña la gracia. Miren, hermanos, cuando nosotros como creyentes recibimos esa plenitud, esa llenura de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, Dios, usted va a darse cuenta, hermano, que Dios siempre va a tratar en primer lugar con nuestra humildad. Con nuestra humildad. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros como hombres, hermano, somos o tendemos a ser siempre o propensos a ser siempre orgullosos. ¿Verdad? Sobre todo cuando estamos en posiciones de liderazgo, ¿verdad? O qué sé yo, hay gente que por ejemplo tiene mucho dinero que otras personas, ¿verdad? Y eso les hace que sean un poquito más orgullosa, yo tengo dinero y todas esas cosas, ¿no? O por ejemplo, en el trabajo tienen una posición más alta que un simple empleado. Es decir, nosotros tendemos a ser orgullosos. En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia hay líderes, hay pastores que son orgullosos, que tienden a creerse más que los demás, que toda la iglesia, ¿no? Y como que les ven ahí del hombro para abajo, ¿no? Hay líderes así, hermanos, hermanas en la iglesia que son así, que de pronto porque ya saben un poquito acerca de la palabra de Dios, ya se creen más superiores que el resto. Y es esa razón, hermano, porque cuando Dios derrama de su gracia, lo primero que Él trata en nuestra vida es la humildad. Por lo tanto, hermano, muchas veces Dios utiliza, y a menudo el Señor utiliza el sufrimiento para enseñarnos la humildad.
Dios utiliza y Dios permite que pasemos muchas veces cosas, hermano, para justamente enseñarnos lo que es la humildad. Dios, es decir, Dios muchas veces pone prueba en nuestras vidas para enfrentar nuestros pecados y para enseñarnos y para producir en nosotros piedad y humildad. Y eso es un acto de gracia, hermano. Y eso entendió Pablo. Por eso es que Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, dice, me has dado un aguijón en mi carne. Es decir, el Señor conoce nuestros corazones, sabe quiénes realmente somos aquí adentro, hermano. Él sabe cuando nos captamos, cuando somos un poquito orgullosos. Dicho sea de paso, la palabra de Dios dice que el Señor al orgulloso le ve de lejos. Entonces, hermano, Dios trata, hermano, con el orgullo. Y obviamente Él forma un carácter humilde en el creyente. Y a veces permite que pasemos ciertas cosas justamente para tratar con nuestro pecado, hermano. Y producir en nuestras vidas bondad y humildad, hermano, que es muy necesario. Por ejemplo, aquí Pablo, hermano, él tenía de qué jactarse. Pablo tenía de qué magnificarse él. Pablo tenía de qué gloriarse. Porque ahí ¿cómo se llama esto? En Filipenses capítulo 3 del versículo 4 al 7. Si usted lee, hermano, Pablo dice que él era un hombre, dice, circuncidado al 8º día. Pablo dice, la palabra de Dios, que él era un israelita de la tribu de Benjamín. Dice que él era un fariseo de fariseos. O sea, es decir, Pablo era una de las... Dice la palabra ahí en Filipenses, dice que él era en cuanto a la ley irreprensible. O sea que él sí tenía de qué jactarse, ¿verdad? De verdad que él sí tenía. Él probablemente, hermano, fue una de las personas más inteligentes y más intelectuales de esa época. Educado con Gamaliel, imagínense. A nuestra porción hoy día, él tenía doctorados, masterados, PhD en teología. Por eso es que él dice, en cuanto a la ley irreprensible, era un hombre que era impresionante. Pero sin embargo de eso, hermano, Dios trata. ¿Por qué? Trata su corazón, hermano, con respecto a la humildad. ¿Por qué? Porque Él conoce de qué está hecho el corazón del hombre, hermanos. Porque nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Por eso, hermanos, una de las cosas que Dios trata cuando Él derrama de su gracia en nosotros por medio de Jesucristo es precisamente la humildad. La humildad, hermano. Y a veces Dios permite que pasemos ciertas cosas. Mire, y aquí a Pablo el Señor mismo le dio un aguijón en la carne. No sabemos qué es, hermano. No vamos a hacer polémica de eso. Unos dicen que posiblemente no veía bien, otros dicen que tenía un problema en el estómago, otros dicen que posiblemente tenía un problema en el pie. Ese no es el punto, hermano. El punto es que Dios permitió que él pase ese aguijón. Dios permitió que él pase esa tribulación. ¿Para qué? Justamente para enseñarle la humildad. Y lo importante aquí, hermano, es que él reconoce este asunto que está trabajando en Dios con él. Él reconoce lo que Dios está haciendo en su vida. Es justamente trabajando en su humildad. Porque ahí dice el versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne. Él reconoce el problema que hay en el hombre, del orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria. Él reconoce y él acepta ese aguijón. Es impresionante cómo él reconoce lo que Dios está haciendo en su vida, tratando el asunto de la humildad. Pero no solamente trata el asunto de la humildad, sino también, hermano, cuando estamos llenos de la gracia de Dios, también el Señor trata el asunto de la dependencia que nosotros debemos de tener con Dios. Entendamos esto, hermano, ¿verdad? Que la gracia, la única fuente de la gracia es Dios. Pero a veces, hermano, nosotros tendemos y tenemos esa mala costumbre de ir a la gente con nuestras heridas, con nuestros problemas. No digo que esté mal, pero lo que le recomiendo aquí, hermano, si usted está con problemas, vaya donde una persona que realmente pueda darle un buen consejo. Porque si usted va donde una persona que no tiene un buen hogar, si un esposo, por ejemplo, usted va a pedir el consejo a un esposo que no ama a su esposa, hermano, ese hogar, ese consejo que le va a dar esa persona, obviamente, va a ser vacío.
Si usted va a pedir el consejo a una persona, hermano, que tienen hijos de mal testimonio, hermano, que son personas de mal testimonio, ese consejo que usted va a recibir va a ser vacío, sin forma, por más cristianos que se llamen. Por eso es bueno, hermano, si usted va, y hablando de este tema, hermano, si usted va, hermano, no digo que sea malo ir donde una persona, pero vaya a pedir consejo de una persona que realmente su vida y su familia tengan buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, hermano. Pero aquí el punto, hermano, aquí el punto de la dependencia, hermano, es que tenemos ese mal hábito de ir a quejarnos con otras personas, de ir a contar los problemas a otras personas. Sin embargo, hermano, lo que Dios nos está enseñando aquí es que para Dios lo importante es que Él sea primero. O sea, Dios quiere que nosotros le miremos a Él primero. Dios quiere que nosotros vayamos a Él primero. Dios quiere que nosotros dependamos de Él en primer lugar y no del hombre, hermano. Es decir, que le busquemos a Dios. Yo no sé qué problema estás pasando. Si Dios te está hablando, si el Espíritu Santo está hablando hoy a tu corazón, yo no sé qué problema estás pasando. Puede ser un problema en la iglesia, en la familia, en el trabajo, pero lo que Dios quiere aquí, cuando Él llena tu vida de su gracia, hermano, lo primero que Él quiere y anhela es que tú vayas a Él. Le pongo un ejemplo muy claro ahí, estamos hablando de Génesis hace un momento. Génesis capítulo 3, usted sabe, el hombre pecó, comió la fruta prohibida. ¿Qué hace Dios? Dios le llama a Adán, le dice, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán, hermano? Adán lo que tenía que hacer es buscar a Dios, sin embargo, se quejó de su compañero. Hizo absolutamente lo contrario. Por eso es que usted y yo tenemos esa tendencia, cuando estamos en problemas, a ir a contar. Y a veces ni siquiera contamos lo que es. O sea, lo que Dios aquí quiere es que nosotros, si estamos pasando alguna dificultad, algún problema, alguna enfermedad, algo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en la iglesia, donde quiera que sea, lo primero que Dios quiere es que vayamos a Él, que sea Él a quien busquemos primeramente, hermanos. Vayamos y pongámonos de rodillas, busquemos la palabra de Dios, oremos. Hermano, eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Mire el versículo 8 y el versículo 9. Mire lo que dice ahí. Es maravilloso, es impresionante. Mire ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice, respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él está hablando acerca de ese aguijón que Dios le permitió, que Dios permitió que él tuviera. Dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, dice. Y el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Impresionante, hermano. Ahí que vemos, hermano, que Pablo oró 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón, y el Señor le contestó 3 veces diciéndole que no. Eso es lo que estamos viendo ahí. Pablo oró persistentemente y fielmente, pero muchas veces, hermano, en los propósitos de Dios, la respuesta que obtenemos de Dios es una respuesta negativa. Negativa, hermano. ¿Por qué? Porque justamente, hermano, el Señor, Él quiere, Él desea que aprendamos a depender de Él y no de los hombres, y no de las circunstancias, y peor aún, a depender de lo que diga el mundo. No, hermano, muchas veces el Señor nos da una respuesta negativa, hermano, pero justamente es para que nosotros aprendamos a depender de Él. Y eso es lo que Pablo está entendiendo en este momento. Pero no solamente, hermano, el Señor trata, cuando nos da de su gracia, no solamente Él trata nuestra humildad, trata nuestra dependencia, sino también trata de nuestra provisión. Él nos habla de la provisión de Dios, hermano. Ahora, si nosotros estamos leyendo este texto, hermano, que acabamos de leer hace un momento, nosotros vemos que Pablo muestra estar contento con la decisión de Dios. No vemos que él se está quejando, no vemos que él está llorando, no vemos que él se está haciendo complaints contra Dios. No, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que Dios le va a proveer de toda la gracia suficiente para pasar esa prueba. Él sabe, él entiende eso, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Ahí en el versículo 9 hay una declaración impresionante, única, hermano. Dice en el versículo 9, y me ha dicho, dice, y me ha dicho. O sea que Dios le habló a él. Ahora, eso habla muchísimo acerca de la vida que tiene Pablo con relación a Dios. Es decir, vemos que Pablo conoce a Dios y vemos que Dios conoce a Pablo. Porque vemos ahí que hay una relación, hay una conversación, hay unión, hay comunión entre Dios y Pablo, entre Pablo y Dios. Dice, y él me ha dicho.
Y Él me ha dicho, por esta razón Pablo está contento, Él no discute, Él no argumenta lo que Dios está haciendo en la vida de Él. Él me ha dicho, dice, Él me ha dicho. Estamos hablando de una relación íntima, personal con Dios. Hermano, yo siempre digo, hermano, usted nunca va a poder llegar a tener una relación íntima, una comunión con Dios, hermano, mientras usted no dedique tiempo a la lectura de la palabra de Dios, mientras usted no tenga un tiempo de oración y de devoción con Dios. Jamás, hermano. Usted no puede decir yo tengo una buena relación con Dios cuando ve un video en YouTube. Eso no hace que usted tenga una buena relación con Dios. No, la buena relación con Dios está en tanto en cuanto usted conozca y ame a Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo está contento. Él no argumenta la decisión de Dios. Él me ha dicho, dice, habla mucho de su relación, de su comunión con Dios. Y usted note, hermano, gramaticalmente esta oración está en tiempo presente perfecto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Pablo oró a Dios, Dios le dijo lo mismo. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y así por 3 veces. Y luego, obviamente, Pablo terminó de pedir. Ahora, eso no quiere decir que Pablo renunció a Dios, sino lo contrario, hermano. Él descansa en la provisión de la gracia de Dios. Es decir, él confía en la provisión que Dios le va a hacer, lo que va a proveerle para que él salga, obviamente, de sus problemas, de lo que él estaba pasando ahí. Hermano, Dios nos provee. Dios nos provee. Y no solamente, hermano, que el Señor cuando llena nuestra vida de su gracia, Él no solamente trata con la humildad, trata con la dependencia, nos habla acerca de su provisión, sino también Él nos habla acerca de su poder, de su poder. Ahí dice en el versículo 9, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, el mismo sufrimiento que revela nuestras debilidades, revela la fuerza de Dios. Y eso hay que reconocerlo. ¿Qué quiero decir esto, hermano? Que cuando somos afectados en nuestras... ¿cómo le explico, hermano? Que cuando somos menos eficaces, por decirlo así, en nuestra fuerza humana, y solamente y únicamente tenemos el poder de Dios para sostenernos, entonces solo ahí, hermano, solo ahí vamos a ser canales por los cuales fluya el poder de Dios. No antes. No antes, hermano. Porque justamente en la adversidad el poder de Dios es más evidente. Justamente eso, en nuestras debilidades, en nuestras vidas, hermanos. O sea, no hay nadie demasiado débil como para no ser poderoso por la gracia de Dios. Y le repite, si es que no entendió esto, ya no puedo repetir. Amén. Los que estamos aquí, gloria a Dios. Amén. Esa es la gracia de Dios, amados hermanos. La pregunta aquí es que sale en este día, hermano. ¿La gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios es suficientemente profunda y confiada como para atraer a Dios a nuestras vidas y que Él nos saque de las dificultades en las cuales estamos. Esa es la pregunta. Yo no sé qué problemas puedes estar pasando tú. Si tal vez ni siquiera conoces a Cristo. Pero lo que el Señor aquí vemos, lo que nos está enseñando Dios, es que Él puede derramar de su gracia para ayudarnos a salir de esos problemas. La gracia no solamente es suficiente, es completa, sino también nos enseña muchos aspectos del carácter de Dios y lo que tenemos que cambiar, hermano. ¿Estás contento con las debilidades, con los insultos, con las angustias, con los problemas que estás pasando por causa de Cristo? ¿Estás contento? Por eso dice ahí en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las enfermedades, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. ¿Estamos contentos con lo que estamos pasando o estamos renegando de Dios? Descansemos en la abundancia de la gracia maravillosa de Dios y la provisión total de todos sus recursos que podemos llegar a tener, sea espiritual o material. Y esa gracia viene a través y por medio de Jesucristo, porque Él ya pagó absolutamente todo. Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Más, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, dice, por nosotros. Cristo murió por nosotros. Es decir, que ahí vemos que Dios muestra su bondad, su bendición, su favor. ¿Por qué? Porque Dios puso a que muera Jesucristo en lugar nuestro, en lugar de usted y de mí. Él puso a alguien y eso es gracia, eso es un favor no merecido, hermano. Sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. Dios muestra, amados hermanos, tanto la misericordia y la gracia, aunque la misericordia y la gracia no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos, mientras que la gracia otorga una bendición que no merecemos. Eso debemos de entenderlo bien, hermano. La misericordia de Dios, o en la misericordia de Dios nosotros vemos que Él escogió, hermano. Él escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio de Jesucristo. Él escogió, hermano. Por eso es que Tito, capítulo 3 y versículo 5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia, dice, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento y el regeneramiento de la renovación del Espíritu Santo. Eso es la misericordia de Dios, hermanos. Pero Dios va aún más lejos que la misericordia y extiende Él su gracia. Él extiende su gracia hacia nosotros, hermano. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, lo que el Señor nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos cantidad de bendiciones, cantidad de recursos ilimitados que vienen de Dios para sus hijos. El Señor nos está mostrando aquí que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios. Yo te animo ahí donde tú estás, escuchando este mensaje. Si tú eres parte de una congregación y estás pasando por problemas de cualquier tipo, enfermedad, financiero, ministerial, familiar, de hijos, de trabajo, el Señor acá nos enseña que Él nos da los recursos. Y son recursos ilimitados, bendiciones en sobreabundancia. Nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Y esto es a través de Jesucristo. Tal vez, hermano, hermana, tú que estás escuchando este video, Él esté tratando con respecto a tu humildad. Y haz lo que Pablo hizo, Él reconoció. Y Él aceptó lo que Dios le mandó, Él no renegó. Él no argumentó. Tal vez Dios esté tratando con respecto a la dependencia que tú tengas de Dios. Tal vez tú estás dependiendo de tu trabajo, tal vez tú estás dependiendo de una persona, de un hombre. Pero Dios quiere que aprendamos a depender exclusivamente de Él. Y eso se lo hace únicamente cuando tienes una relación íntima con Dios, cuando tú le conoces a Él por medio de su palabra y le empiezas a amar. Tal vez Dios está tratando y te está mostrando que todas las provisiones, todo lo que tú tengas o puedas llegar a tener, provienen de Dios, porque solamente Dios tiene ese poder para hacer. Entonces, amados hermanos, yo te animo a que tú busques y anheles que esa gracia que viene
por medio de Jesucristo, del Padre, del cielo, llene nuestras vidas y sea Él proveyéndonos, capacitándonos, ayudándonos a sostenernos, dándonos la habilidad para poder salir de esas pruebas que tú estás pasando, y Dios lo va a hacer. Ahora, si tú eres una persona que nunca has escuchado este mensaje y estás pasando por problemas muy serios, problemas familiares con tus hijos, con tu esposo, tal vez alguna enfermedad, problemas de carácter, adicciones, problemas de alcoholismo. La palabra de Dios, ahí en Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo te animo hoy a que tú conozcas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, dice la palabra que Cristo murió por ti y por mí. Yo te animo a que puedas acceder a esa gracia ilimitada de parte de Dios, y Dios va a ayudarte a resolver esos problemas. Pero es únicamente por medio y a través de Jesucristo. Yo te animo, y si tú estás ahí y nunca has escuchado un mensaje así, y tu vida está llena de problemas, de angustias, de dificultades, de enfermedades, de adicciones, yo te animo a que conozcas a Jesucristo. Porque por medio de Él, dice la palabra en Efesios 2:8, somos salvos por la fe en Jesucristo. Yo te animo a que hagas esta oración conmigo en este día y le digas, y cierres tus ojos y le digas, Señor, hoy te agradezco por esta palabra, por este mensaje que hoy he escuchado. Y es verdad, y reconozco que tengo muchos problemas en mi vida, problemas muy serios, y te pido que seas el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, ven a mi corazón, perdona todos mis pecados, y quiero que por medio de Jesucristo, que es el Señor de mi vida ahora, tú llenes mi vida de tu gracia, de esa gracia sobreabundante, y que me ayudes a salir de estos problemas. Hermano, si tú has hecho esta oración, donde tú estás, créeme, jamás vas a volver a ser igual. Y Dios no es deudor de nadie. Dios cumple su palabra. Y esa gracia que hubo en Pablo, también hay en ti. Y tú vas a ver, y tu vida va a ser diferente desde hoy día. Amado hermano, que Dios te bendiga.